Nosotros seguimos ya inmediatamente con el tema que les propuse en el inicio del programa y que tiene que ver con la inflación, que esta semana, particularmente el miércoles, cuando nos informaron desde el INDEC que la inflación de febrero había sido del 4,7%, se encendieron las luces de alerta. Por eso a mí me pareció interesante hablar con Damián Vil, con quien estoy en línea en este momento, que es docente, investigador del CONICET y especialista en historia económica de la Argentina, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Damián? Natalia Muscatelli lo saluda. ¿Cómo le va? Gracias por el llamado. Saludo a todos ustedes y a los oyentes. Bueno, bárbaro. Sigo con el tuteo entonces porque tenés voz de muy joven. Damián, ¿por qué? Vamos a tratar de hacer una síntesis porque tenemos pocos minutos, pero el tema me interesa y seguramente lo vamos a poder abordar en otros momentos, ¿no? Pero, en principio, ¿por qué la inflación se instaló como un tema entre las variables económicas más acuciantes de la economía argentina y en otros países, por ejemplo, donde hay a lo mejor contextos políticos más adversos, han podido controlarla y acá todavía seguimos en veremos? Bueno, muy interesante la pregunta, da largo y tendido. Voy a tratar de ser sintético, lo cual no es una virtud de mi parte, pero bueno, en función de los tiempos y cuando quieran ustedes podemos volver a conversar. Como vos bien decís, la inflación en la Argentina es algo que gente de todas las edades, vos me tiraste un piropo, lo de joven, yo nací en el 80. Yo tengo algunos años, recuerdo, era un niño en la época de Alfonsín, ¿no? En la época de la hiper y esa inflación tan dura que vivimos los argentinos. Pero si la gente de más edad que esté escuchando va a recordar que esto es algo que está presente desde hace por lo menos 70 años, ¿no? Por lo menos desde mediados de los 40, fines de los 40, comienzos de los 50, la Argentina tiene unas tasas de inflación estructurales que no bajan, salvo, digamos, elementos o momentos específicos como fue el periodo de los 90, ¿no? Donde, bueno, con un esquema macroeconómico específico se logró controlar, pero fracasó finalmente, ¿no? O sea, la competitividad terminó, en lo que ya todos sabemos, en el 2001, en el reinicio del ciclo inflacionario, ¿no? Es una problemática que me parece que es constante. A veces sale un poco del candelero por otras situaciones sociales, pero en general está ahí. Y el problema en Argentina no es un problema, digamos, de política económica, porque si vos te fijás, en este periodo que yo estaba mencionando, prácticamente gobernaba las alternativas políticas que uno se puede imaginar en la dinámica, ¿no?, económica y política argentina. Peronistas, radicales, más, se quiere, más liberales, más populistas. Y todos se aplicaron alguna receta, digamos, pero ninguna da efecto, parece. Exactamente, o ya sea control de precios, no sé, tasas más altas para secar la plaza de billetes, control de tipo de cambio, lo que vos te imagines, control de precios, el precio de los días, un plan que existe hace mucho, ¿no? Ya en el pacto social de Gelba se implementó y lo mismo, terminó en el Rodríguez 5, digamos. Todas las medidas que se intentan a veces resultan por corto tiempo, pero luego la dinámica vuelve a levantar. Yo me senté en los 80, el plan austral, luego del plan austral la inflación bajó de 3 dígitos a 2, todavía seguía siendo alta y parecía que se iba a acomodar las cosas. 2 años después, que la inflación llegó a los 4.000%, pensarlo hoy en día, si ya ocupado con muchos lo deben haber vivido, ¿no? Entonces, lo que tiene ahí la Argentina es un problema de su estructura que no se resuelve con tal o cual política económica, porque lo que está de fondo en la dinámica de la inflación es el rezago de la productividad del trabajo en la Argentina. O sea, es su rezago en la productividad del trabajo y una estructura económica social que se va conformando a lo largo del tiempo, desde que la Argentina ingresa al mercado mundial,
que son fuerzas inflacionarias. O sea, tu diagnóstico es que la inflación se basa básicamente en este rezago de la productividad del país. Exactamente, porque ¿qué es lo que ocurre en la coyuntura actual? Vos tenés una masa, digamos, de dinero que primero que el peso no tiene ninguna, en su carácter fiduciario, digamos, su carácter de la confianza que tiene el público ante el respaldo real del Estado es casi nula, digamos, ¿no? Uno sabe que con un monto de pesos X en el día de hoy, al año siguiente está seguro que no va a comprar lo mismo, más bien lo contrario, ¿no? Al año siguiente, si vos mantenés la cantidad de pesos, van a valer probablemente un 40 o un 50% menos. La gente y esto incentiva que la gente no confía en el peso y por eso se pasa al dólar y por eso nunca tenemos el peso fuerte. Exacto, pero eso no es una cuestión de, como podría decir, digamos, alguna corriente que sería, digamos, el liberalismo, una cosa meramente de confianza o de exceso de billetes que se solucionaría, digamos, la emisión. Eso tiene que ver con esto que yo señalaba, ¿no? Vos tenés una masa de billetes muy grande frente a las reservas, frente al dólar y frente a los bienes de la economía. Entonces vos podés decir, bueno, eso podría solucionarse importando productos y convirtiéndote, como decías recién, en un país, en un país, por ejemplo, Uruguay o en Chile, que tienen estructuras económicas mucho más simples, no, entre comillas, digamos, son más bien países con una producción primaria, que es el eje, como en Argentina también, pero no tienen otras áreas no agrarias o no mineras o no primarias, para decirlo de alguna manera, en su economía. Son estructuras mucho más sencillas que funcionan básicamente en base a importación. Pero no puedes hacerlo porque no tenés dólares, no tenés reservas. Más allá de las que informa el Banco Central, las de, como se dice, la de libre disponibilidad, que algunos las marcan como negativas, otros las señalan un poco más arriba, pero no hay reservas para importar. Entonces vos podés decir, bueno, incentivemos la producción de bienes, ¿no? Para equiparar esa masa de bienes con la masa de dinero con la producción local. Para eso tenés que importar insumos, bienes de capital, materias primas o insumos intermedios. Tampoco podés, porque no hay dólares. Entonces el problema ahí es efectivamente el problema de los dólares. ¿Por qué no hay dólares en Argentina? En parte sí los hay, los tiene el público, digamos, en ahorro. Pero es poco esa porción que tiene el público. Es poco, pero según algunos estudios privados habría que ver la magnitud, calculaban 100.000 o un poco más, digamos, en ahorros no declarados, ¿no? Pero básicamente eso, ¿por qué sucede? ¿Por qué nadie lo invierte en la Argentina? Porque no hay negocio rentable, ¿no? Básicamente en Argentina no tenés negocio rentable, y eso provoca también la situación en la cual estamos de recesión, que veníamos ya de varios años en esa dinámica, retracción de la producción, aumento de la masa monetaria y una imposibilidad de la economía argentina de hacerse de dólares. ¿Por qué? Y ahí vamos a la parte histórica. Y tengo muy brevemente, digamos, la Argentina vivió o se insertó en el mercado mundial como exportadora de materias primas agropecuarias. Tenía una ventaja que era el elemento de la renta de la tierra, es decir, por una serie de ventajas la tierra argentina, fértil, muy bien ubicada en torno a la dinámica del mercado mundial. Cuando la demanda del mercado mundial crece, se ponen en producción tierras peores que marcan el precio, digamos, de producción internacional a lo que se va a comerciar. Entonces la Argentina tiene un plus, porque sus costos son menores, ¿no? Tiene un plus de riqueza que viene, digamos, de los países consumidores, y con eso la Argentina tiene un desarrollo económico muy acelerado a principios del siglo XX. Hasta incluso muchos cronistas pronosticaban que la Argentina va a ser los próximos Estados Unidos. Cosa que después, fue quedando en la nada. Claro, bueno, ¿qué pasa? A partir de eso se va montando una estructura no agraria, otros sectores de la economía, que llegado a un punto, a mediados de los 40, 50, y no necesariamente por Perón, digamos, esto era una cuestión más estructural. Uno puede decir, bueno, Perón se equivocó en la política económica, lo que quiera, podemos discutirlo en otro momento, pero no era una cuestión, digamos, de tal o cual gobierno, sino que la estructura socioeconómica que se empieza a conformar empieza a presionar sobre el sector agrario, que, digamos, su dinámica se va agotando la renta como elemento para impulsar a toda la economía, no porque el campo sea productivo, al contrario, el campo argentino es muy productivo, sino porque, bueno, crece mucho el resto de la economía, y también el negocio agrario va haciendo, en términos relativos en el mercado mundial, más pequeño, porque aparecen otras ramas de la producción, etcétera.
Y todo Rodrigo, si me permitís, voy a poner, abreviar un poquito el tema histórico, porque lo podemos seguir más adelante, porque quería preguntarte, no quiero terminar el programa sin preguntarte, ¿qué te parece que puede suceder con la inflación de cara, digamos, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y según los últimos acontecimientos, la guerra de Rusia, la disparada de la inflación acá a partir de febrero, digamos, ¿cómo lo ves en los próximos meses? Sí, a ver, breve. Al gobierno, en parte, a pesar de que diga que le va a combatir la inflación, no tiene beneficios. ¿Por qué? Porque licúa gasto público la inflación, esa es la keynesiana, digamos, ¿no? Todos los gastos no indexados, o sea, salarios del sector público, partidas que ya están prometidas, se licúan, y los ingresos, muchos de los ingresos que tiene el Estado a nivel impositivo, o sea, que están atados a facturación de los agentes económicos, el IVA, ingresos brutos, bueno, que son municipales, pero va digamos, a las cajas de los diferentes estados del país, etcétera, etcétera. Eso sí va acompañando la inflación porque son sobre la facturación y los precios van, y hasta incluso en algunas ramas los precios suben más que la inflación. Entonces, digamos, ahí el gobierno tiene un elemento para continuar con el ajuste, y ese combate a la inflación va a ser un combate a medias, digamos, o en algunos sentidos, con esto que señalabas o que generamos antes, control de precios y demás, para algunos precios básicos, pero yo no veo una perspectiva de que se modere. Sí, lo que tenés con el acuerdo con el fondo es este problema de los dólares, ¿no? En el cual lo que hace es conseguir un poco de aire, refinanciar, digamos, los vencimientos, tratar de reinsertarse en el mercado, digamos, de crédito internacional, y eso te patea la pelota para adelante. Vos podés, llegado el caso, si la Argentina consigue reendeudarse, te puede patear la pelota hacia adelante, decir, bueno, darte un poco de aire en lo inmediato, bajar algún dígito en la inflación, pero mientras que el rezago productivo siga estando de fondo, el problema reaparece. Es lo que pasa, como decimos, en la convertibilidad, ¿no? Al no desaparecer el problema de fondo, la convertibilidad llegó a un límite y explotó, porque el problema es estructural, no es de política económica, eso voy. Y eso que señalabas vos, ¿no? A términos internacionales, la inflación no va a ayudar, la inflación mundial, no va a ayudar. Cuando la inflación mundial baja, la Argentina sube los precios, y cuando sube también sube, o sea, es un elemento que va a presionar hacia el alto. Seguro. Bueno, te tomo la palabra para seguir con este tema de cómo hacemos para evitar o para contrarrestar el rezago de la productividad. Así que, mira, ya tenemos el top encima, pero la vamos a seguir en otro momento. Así que desde ya te agradezco muchísimo y bueno, abrimos otro capítulo en un próximo programa, Damián. Cuando quieran la seguimos, porque bueno, es un tema que da para hablar mucho, largo y tendido, ¿no? Sí, y el tiempo es tirano en radio. Es tirano, exacto. Bueno, te agradezco muchísimo por haber participado del bolsillo. A ustedes, un saludo para todos. Gracias.